Bienvenidos, esta vez vamos a ver la apertura española. La apertura española se forma con las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Es una de las aperturas más jugadas históricamente y vamos a ver algunas ideas. La primera línea que vamos a analizar es la jugada caballo F6. Caballo F6 contraataca sobre el peón de E4. Las blancas lo pueden defender, pero la línea principal es enroque corto. Después de caballo por E4, D4, las negras tienen un peón de más, pero no por mucho tiempo, debido a que las blancas van a abrir líneas sobre el centro y si las negras no se apresuran a enrocar, podrían tener problemas. Las negras tienen dos opciones. Una es alfil E7, que antiguamente era lo más jugado. Después de dama E2, caballo D6, se cambia el alfil por el caballo. Y con esta línea se considera que las negras tienen una posición muy sólida. Sería la teoría normal en la defensa berlinesa. Vamos a regresar un poco. Actualmente se está jugando mucho la jugada caballo D6. Después de alfil por C6, D por C6, D por E5 y después de caballo F5 se intercambian damas. Y esta posición es una de las más interesantes para jugar. Las negras, a cambio de su enroque, se han quedado con la pareja de alfiles y no tienen tantos problemas. Las blancas van a tratar de aprovechar su ventaja de tener 4 peones contra 3 en el flanco de rey y de que las negras tienen peones doblados. La idea de las blancas sería buscar cambiar algún caballo por alguno de los alfiles de las negras. Las negras obviamente intentarán no cambiar alguno de sus alfiles. Caballo E4, torre D8. Y aquí se considera que las blancas tienen ligera ventaja. Esta variante se llama la variante Río de Janeiro. Vamos a regresar. Ahora vamos con la variante alfil C5. Esta línea se llama la defensa cordel y vamos a ver, también la pueden encontrar como la defensa clásica. La línea principal sería C3. Hay una jugada fuerte con F5. Caballo Fd2, alfil D6. E3, F por E3. Y en esta línea se considera que las negras logran la igualdad. Hay algunas variantes donde ustedes pueden poner a prueba su creatividad, pero básicamente es esta línea de muestra. Vamos a regresar un poco. Vamos con la jugada caballo D4. A esta se le denomina la defensa Birth. Es una variante en la española. Recuerden que hay una apertura Birth con F4 al inicio. No se confundan, esta es una variante en la española donde se denomina la defensa Birth. La línea principal es capturar. También se ha intentado jugar alfil C4 o alfil A4. La línea principal sería caballo por D4 y después de por D4 vendría enroque, alfil C5. Y es una línea que sirve para sacar de la teoría al rival
Sin embargo, las blancas logran siempre tener una ligera ventaja. Vamos a regresar para ver algunas otras opciones. Hay una jugada que es caballo de G a E7. Esta se conoce como la defensa cosio y la línea principal es con enroque. Las negras han cerrado la diagonal para su alfil. Ese caballo se tendría que retirar, sin embargo hay una línea con G6 para darle salida al alfil. Vendría C3, alfil G7 y las blancas se apoderan del centro. Las negras contraatacan jugando D5 y después de los cambios se considera que las blancas están un poco mejor, pero las negras tienen un juego muy activo. Las negras también podrían jugar D6, que se parece mucho a la defensa Philidor. Aquí se llama la defensa Steinitz. Después de D4 viene alfil D7, caballo C3, y en esta línea se considera que las blancas tienen ventaja. Las negras pueden todavía hacer algunas maniobras para igualar y no tienen grandes debilidades. Seguimos con la línea principal. La línea principal es la jugada A6. Las blancas tienen dos opciones para elegir, una es cambiar ese alfil por el caballo y la otra es jugar alfil A4. Vamos a ver la variante del cambio. Se juega alfil por C6 y aquí las blancas no ganan un peón. Aparentemente con caballo por E5 ganarían un peón, pero vendría la jugada dama D4 y después de caballo F3, dama por E4 recupera el material. Las blancas perderían el enroque. Después de dama E2, dama por E2 y rey por E2. El rey blanco se encuentra en el centro. El problema es que aún quedan muchas piezas negras. Sin embargo, se considera que las negras están un poco mejor y las blancas, aunque no tienen tantos problemas, va a costar algunos tiempos quitar a ese rey del centro. La mejor jugada de las blancas es enrocarse, no intentar ganar material. Y aquí las negras tienen tres jugadas interesantes. Por ejemplo, se ha jugado F6 y la línea principal es con D4. Alfil E6, caballo C3 y se considera que las blancas están un poquito mejor. Otras opciones que tienen las negras es jugar alfil G4. Las negras tienen unos peones doblados en C7 y en C6 y las blancas tienen buena estructura de peones. La ventaja de las negras es que tienen a los dos alfiles, deben tratar de crear problemas con ellos y si no logran crear problemas, ellas van a ser las que van a estar en problemas. No deben cambiar alguno de esos alfiles para crear complicaciones. Las blancas pueden jugar H3, recuerden que cambiar el alfil por el caballo sería un error, porque las blancas se quedarían con mejor estructura de peones y las negras ya no tendrían a su pareja de alfiles. Aquí hay una jugada interesante que es la jugada H5.
La mejor jugada es D3. Aquí hay una trampa por parte de las negras. Ahora se ataca el caballo, caballo E1, dama H4, y no hay forma en que puedan evitar el mate sin perder material. Por ejemplo, aquí se puede jugar F4 y con G3 vendría el jaque mate. Las blancas no deben caer en esa trampa y juegan D3. Las negras juegan dama F6, caballo B D2. Y después de D4 se considera que las blancas están un poquito mejor. Sin embargo, deben tener mucho cuidado con ese alfil que se encuentra en G4. Vamos a regresar. La otra opción que es más sólida es que jueguen dama D6. Las blancas juegan D4, E por D4, y aquí deben elegir si tomar con dama para entrar en un final o capturar con caballo. Después de caballo por D4, alfil D7, alfil E3, enroque largo. Y debido a la estructura de peones, siempre las blancas mantienen una ligera ventaja. Vamos a regresar. Entonces recuerden, después de alfil por C6 y D por C6, las blancas van a jugar con su ventaja en la estructura de peones. Después de líneas como enroque, dama D6, D4, se intercambian los peones y las blancas van a tener en el flanco de rey 4 contra 3 peones. Las negras en el flanco de dama van a tener un peón de más. Sin embargo, ese peón es doblado, lo que dificulta que creen un peón pasado. Si las blancas logran cambiar un caballo por algún alfil negro, la compensación de las negras va a desaparecer. Entre más piezas se cambien, las blancas van a tener más ventaja debido a que en el final van a tener como un peón de más, porque con sus 4 peones las blancas sí van a poder crear un peón pasado en el flanco de rey. Regresamos. La otra opción que tienen las blancas es jugar alfil A4, lo que nos va a llevar a las líneas teóricas principales. Por ejemplo, después de caballo F6, enroque corto, y aquí las negras pueden elegir entre dos líneas principales. Si capturan en E4, a esto se le llama la Ruy-López abierta, la apertura Ruy-López abierta. Y si juegan alfil E7 sería la apertura Ruy-López cerrada. Vamos a ver primero la apertura Ruy-López cerrada. Alfil E7 vendría torre E1, B5, alfil B3, y aquí las negras tienen dos opciones. Vamos a ver ambas. Pueden jugar D6, que nos llevaría a las líneas teóricas pero tranquilas de la española. Después vendría C3, enroque corto, H3, y aquí es una de las líneas donde encontramos más variantes. Vamos a comenzar con caballo A5 molestando al alfil. Vendría alfil C2, C5, D4 y dama C7. Caballo BD2, E por D4. Caballo F1, recuerden que el caballo que está en F1 salió de B1 a D2 a F1 y su siguiente punto podría ser la casilla G3. Torre a C8 y torre E2.
Esta es con la variante caballo A5, que también le llaman la variante Chigori. Hay otras opciones, vamos a ver un poco. Por ejemplo, existe la jugada alfil B7 y después de D4 viene torre E8. Aquí las blancas podrían intentar tablas con caballo G5. Se ataca el punto F7 y la torre tiene que regresar. Después de caballo F3 regresamos en la posición, y si las negras juegan torre E8 podría venir de nuevo caballo G5, torre F8, y es una línea de tablas. En lugar de caballo G5 podrían jugar las blancas, si es que quieren seguir la partida, con caballo BD2, alfil F8, A4, y después de cerrar la posición y las negras pueden retirar al caballo que se encuentra en C6 amenazado, podrían intentar las negras jugar como tipo India de rey, jugando G6, alfil G7, intentando F5. Hay otras líneas, por ejemplo caballo D7, aquí se juega D4, y hay líneas con alfil F6. Vamos a ver un poco esta línea. Igualmente con el centro cerrado, las blancas estarían un poquito mejor debido a que la diagonal donde se encuentra el alfil se encuentra bloqueada. Las negras después podrían intentar jugar C6 para intentar abrir líneas. La otra línea es con caballo B6. Y caballo C6. Todas estas líneas parecen iguales, pero tienen ligeros matices. Vamos a ver algunas variantes. Hay una línea que es muy peligrosa, que es la jugada caballo B8. Esta es la variante Breyer. La idea es reorientar al caballo a D7, jugando caballo B8 y enviándolo a la casilla D7. Después de D3 viene el caballo a la casilla D7, alfil B7, caballo F1, caballo C5, y en esta línea después de D5 se considera que hay igualdad. En este tipo de posiciones también las blancas pueden intentar poner un caballo en la casilla F5. La casilla F5 sería ideal para ese caballo blanco. Una jugada más directa y que es la principal es jugar alfil E6. Aquí la mejor jugada de las blancas es jugar D4, debido a que si juegan alfil por E6, las negras tendrían una estructura de peones muy fuerte en el centro y tendrían la columna F para que la torre negra ataque. Por eso las blancas prefieren no capturar y jugar D4. Después de alfil por B3, A por B3. Y en esta línea donde las blancas tienen ventaja de espacio, se considera que las negras también no tienen problemas. Vamos a regresar un poco. Alfil E7,
torre 1, b5. Y esta vez vamos a ver la jugada enroque corto. Enroque corto planea un sistema que es el gambito Marshall. La idea es que si las blancas continúan normal con c3, vendrían las negras con el golpe de 5. La idea de las negras es sacrificar un peón para generar ataque fuerte. Después de e por d5, caballo por d5, las blancas ganan el peón, pero al mismo tiempo las piezas negras se activan. Alfil d6, torre e1, dama h4. Comienzan las negras a incomodar. g3, dama h3. Las blancas deben tener mucho cuidado de no caer en alguna jugada de mate. Teóricamente se considera que las negras se encuentran muy bien y que si las blancas se defienden correctamente podrían conseguir las tablas. Sin embargo, sí es una línea muy arriesgada donde últimamente los jugadores de talla mundial ya no se meten tanto. Vamos a regresar un poco. Para evitar en la línea del gambito Marshall han salido algunos sistemas. En lugar de la jugada c3 que permite el gambito Marshall con d5, se juega una línea que se llama anti-Marshall, que es la jugada de 3. La idea es que si juegan d5, las blancas no capturan al peón, sino juegan caballo bd2 aguantando el centro. Otra línea anti-Marshall es la jugada a4, donde no se puede jugar d5 porque hay una amenaza en b5. Estas son las líneas anti-Marshall. Vamos con las líneas donde el caballo captura en e4, que esta es la Ruy López abierta o española abierta, y la jugada de las blancas es d4. Después de b5, alfil b3 y d5. Esta es la teoría de la española abierta. Alfil e6, dama e2. Y esta es la variante Howell, donde se considera que las blancas tienen una ventaja, pero es muy mínima. Algunos consideran que las negras ya igualaron. La jugada teórica de las blancas es d4 y las negras responden con b5. Si las negras capturan en d4, abren líneas en contra del rey negro. Por ejemplo, con la jugada torre e1, las negras podrían empezar a tener problemas. Por ejemplo, la jugada d5, después de caballo por d4, las blancas amenazan al caballo en c6 y amenazarían al caballo d4 con f3. Ya las negras tendrían algunos problemas para resolver y su rey se encontraría en el centro. Es por eso que las negras no capturan, sino que juegan b5. Ya vimos algunas líneas teóricas. El objetivo de este video es que se den cuenta más o menos por dónde van las piezas y tener alguna idea de cómo responder. Espero que hayan aprendido algunos planes y nos vemos en la siguiente línea teórica.